Vamos a ver algunos aspectos muy básicos relacionados con la morfología nominal. Se trata únicamente de que tengan ustedes algunas nociones elementales de cómo cambia el sistema de casos del latín al castellano y también cómo se crean, cómo se reestructura el sistema de los pronombres y poco más. Es una sesión sumamente resumida, pero por lo menos con algunas claves para comprender y para que dé apoyo a todo lo que hemos visto sobre cambios y transformaciones en la pronunciación. En primer lugar, la primera recomendación es que soy muy consciente de que algunos de ustedes nunca han estudiado latín ni lo han cursado. Entonces, pues mi recomendación es que puedan mirar en alguna página de internet, que hay un montón y además con esquemas muy claros, etcétera, unas nociones muy básicas de lo que son las declinaciones latinas. Es un sistema de estructura y de relación morfosintáctica completamente distinto al que tenemos en español y precisamente dejó de funcionar, y esto es lo que vamos a ver hoy. Muchas de las lenguas europeas tendieron a reducir los casos del latín. El latín ya tenía menos que otras lenguas, menos que otras de las lenguas conocidas, digamos, de sus pares o de las procedentes por otra vía del indoeuropeo, pero a partir de la pérdida del latín, del deterioro del latín y la transformación en las lenguas romances, continuó con ese proceso de simplificación en cuanto a las declinaciones. Los romances van a eliminar prácticamente los casos de las declinaciones. En francés y en provenzal antiguos se mantuvieron tanto el nominativo como el caso oblicuo. El rumano incluye un nominativo acusativo y una especie de dativo genitivo. Sin embargo, en castellano pues no tenemos caso. La relación sintáctica la marcan las preposiciones y una serie de factores como el orden en la oración, etcétera, o el tipo de complemento que lleva un verbo. ¿Por qué desaparece este sistema de casos latino? Pues como en muchas otras ocasiones no hay una única causa y son diversos factores los que hacen que, digamos, confluyan con esa tendencia a perder los casos. En primer lugar, la propia evolución fonética. El debilitamiento, por ejemplo, de la M final fue uno de los cambios más antiguos en latín. Si observan ustedes las declinaciones, pues verán que hay ciertos casos, el acusativo, etcétera, que se diferencian de otros elementos de su declinación por la M final. Pronunciar o no la M daba una indicación del caso en el que estaba esa palabra y por lo tanto cuál era su función, su relación sintáctica en una oración. Sin embargo, sabemos que Quintiliano, que tenemos que situarlo entre el 39 y el 59 a.C., ya advertía que apenas se pronunciaba esa M final. Eso hará, por ejemplo, que se confunda en la primera declinación el nominativo y el acusativo. Otros cambios en el vocalismo van a provocar también un sincretismo de casos. Por ejemplo, en la primera declinación, el nominativo rosa se diferenciaba del ablativo rosa únicamente por la cantidad de la vocal final. Breve en el primer caso, larga en el segundo. Con el abandono de la cantidad vocálica, todas las vocales inacentuadas se hacen breves y entonces nominativo, acusativo y ablativo resultan idénticos. Así que rosa nominativo, rosam acabado en M acusativo y rosa con alarga ablativo sonaban exactamente igual, rosa. La confusión de U breve con O larga también causó un efecto parecido en la segunda declinación. El nominativo y el acusativo neutros, al perder la M, se harían iguales al ablativo y al dativo. Por ejemplo, el nominativo vinum y el acusativo vinum sonaban vino. El dativo vino y el ablativo vino con O larga también sonaba vino, es decir, nominativo, acusativo, dativo y ablativo sonarían igual.
Como ven, la pérdida de los casos, la pérdida de distinción de casos, hizo que hubiera que poner en marcha otros procedimientos para marcar la relación sintáctica. El latín, además de contar con un sistema de casos, tenía preposiciones. Esas preposiciones no eran exactamente las responsables de marcar la relación sintáctica, sino que muchas veces tenían otro tipo de connotación o tenían un valor semántico específico, etc. Con este deterioro de las diferencias de los casos latinos, va a haber un uso creciente de las preposiciones para marcar, ahora sí, las funciones y el protagonismo del orden sintáctico. Es decir, cada vez más, conforme se pierden estas diferencias de caso, cada vez más van a ser las preposiciones las responsables de indicar cuál es la relación sintáctica. Hasta el punto de que los hablantes no consideraron que la distinción de casos fuera ya tan necesaria como la conjugación. Desde época muy temprana hay pruebas de confusiones entre ablativo y acusativo o entre genitivo y dativo. Esto no es un fenómeno exactamente de las lenguas romances, ni muchísimo menos. Ya se fue dando durante el latín. Es probable que durante el periodo en el que se estaba escribiendo la gran literatura latina, en el siglo I a.C., en el habla popular ya se hubiera reducido algunos casos, quedando 3: nominativo, un genitivo dativo y un acusativo. Y en el plural la situación era aún peor, más confusa. La identidad en el plural de todas las declinaciones de las formas de acusativo fue quizás un estímulo para generalizar un plural en os. Por ello la S se va a ir asociando cada vez más a una marca de plural. La eliminación del género neutro. Pues un efecto de la reducción de los casos y de la unificación de todos los nombres y adjetivos en una clase, distinguida solamente por el tipo de vocal final, fue que ya no había distinción formal entre los nombres neutros y los masculinos en el singular. Ya en latín antiguo había muchas confusiones entre declinación de neutros y de masculinos. Balneus por balneum, acabado en m, caelus por caelum, acabado en m, además de otros casos de ultracorrección. En consecuencia, los sustantivos neutros de la segunda declinación se han hecho masculinos. El género romance de los neutros de tercera es menos predecible por la falta de apoyo morfológico. En el plural, todos los neutros terminaban en a en nominativo y acusativo, lo cual era una anomalía al ser considerada la S marca de plural en la Romania occidental. Como la A era marca que se va a ir asociando al femenino, muchos hablantes la tomaron por tal, dando lugar a formas romances como folia, en lugar de folium, el castellano hoja, o quilia, de quilium, con el significado de párpado, en el castellano ceja, bota, de botum, significaba voto, castellano boda. Ciertas palabras asumen una nueva función semántica en plural y cambian al nuevo plural en S, como gestas, bodas, etc. Por tanto, el género neutro dejó de existir como tal. Sus palabras se asociaron al masculino o al femenino. Los sustantivos neutros de la tercera declinación, cuya forma no tenían aspecto de masculino o de femenino, tomaron cualquiera de los dos géneros y no hay coincidencia en la elección entre las lenguas románicas. Esto indica que no tenían uniformidad tampoco en latín tardío. Por ejemplo, sal y leche, que proceden de sal y lactis, son femeninos en español y masculinos en francés. Vamos a ver cambios en la declinación. Las 5 declinaciones se redujeron a 3. La declinación cuarta y quinta eran poco importantes porque tenían menos cantidad de sustantivos. La mayoría de los sustantivos pertenecían a las 3 primeras declinaciones. La cuarta tenía formas en común con los masculinos de la segunda, el nominativo y el acusativo en concreto.
Por ello, la mayor parte de los sustantivos de la cuarta declinación se unen a los masculinos de la segunda declinación. La quinta declinación aún tenía menos elementos y solo unos pocos nombres muy usados pertenecían a ella, como dies, facies, rabies, y también un grupo de derivados que tenían el sufijo ities, con e larga. En su mayor parte llegaron a identificarse con sustantivos de la primera declinación y adoptan la A final. Así, la forma dia debió existir junto con dies, que pese a su terminación ha mantenido el género masculino hasta hoy, y decimos el día. El sufijo ities llegó a unirse con el sufijo, llegó a confluir con el sufijo de la primera declinación itia. La reducción del número de distinciones casuales hizo que en el iberorromance la clasificación de palabras en patrones flexivos careciera de sentido. Como la mayoría de los nombres derivaban de las tres primeras declinaciones, la única diferencia provista de sentido era la existente entre los que distinguían formalmente el género mediante las desinencias o y a, y los que no lo hacían, es decir, los nombres derivados de la tercera declinación que terminaban en e y podían ser masculinos o femeninos. Así es como se va produciendo una cierta reestructuración de los géneros. Veamos un poquito sobre la hipercaracterización del género. Con la eliminación del neutro como género distinto, la desinencia a llegó a asociarse a femenino. Algunos nombres de la quinta declinación adoptan la forma a en vez de la original e. Por ejemplo, rabia, sania, materia, en lugar de rabies, sanies, materies. En la cuarta declinación, cuando los nombres con aspecto de masculino se referían a hembras, los trasladaron a la primera declinación. Por ejemplo, sobre la forma socrus se creó suegra con terminación a, nurus, nuera. Ambas formas, las que tienen aspecto de femenino, condenadas por el apéndice probi. Otros sustantivos de la cuarta declinación que no se referían a seres animados se hicieron masculinos. Por ejemplo, fraxinus, fresno, ulmus, olmo, pinus, pino. Solo en un caso se ha mantenido la forma masculina con género femenino, el caso de manus. En la tercera declinación, algunos femeninos toman la a y los masculinos toman la o. Por ejemplo, paloma, palomo, ¿no? El apéndice probi corrige palumbes, non palumbos. En cuanto a sustantivos y adjetivos, no es fácil saber de qué caso concreto viene cada sustantivo, ya que casi todos tenían un lexema común. No obstante, de algunos cuantos sí sabemos que provienen de un neutro plural, de un genitivo, etc. Por ejemplo, sabemos que se conservaron algunos neutros singulares de la tercera, terminados en us. Pectus, pechos, actualmente la forma pecho, tenemos el singular, opus, huevos, o tempus, tiempos. Actualmente decimos tiempo. Como estas palabras conservaron durante mucho tiempo su forma en os, daban aspecto de plural y sobre ellas se van a crear los correspondientes singulares, como decía, pecho, tiempo, etc. Del nominativo proceden sobre todo nombres de personas, Carolus, Deus, Dominicus, que dio domingos con ese al final, Jesús, Jesús, Marcos, Paulus, que dio Pablos, hoy tenemos Pablo sin la S final. También del nominativo proceden nombres de profesiones y de ocupaciones. Por ejemplo, magister, maestre. En otros casos no son elementos propiamente castellanos, es decir, los tenemos heredados a través de otra lengua romance. Cantor, del francés antiguo chantre. Presbiter, del francés antiguo prestre, actualmente preste. O sartor, que nos viene a través del catalán sastre,
español sastre. En otros casos desconocemos realmente el motivo. Del nominativo avis instructius procede la forma avestruz. Del vocativo se derivan también algunas expresiones e interjecciones como Sante Jacobe, Santillagüe, además de algunas otras expresiones. Pero es más interesante ver los genitivos. Los genitivos nos vienen sobre todo a través de construcciones de dos palabras en las que hay una relación sintáctica y el segundo elemento va en genitivo. Martis, Ioves, Veneris proceden de dies martis, dies Iovis, etc., ¿no? Pues de ahí proceden nuestros nombres de los días de la semana, martes, jueves, viernes. Por analogía, lunes y miércoles tienen una S tomada por analogía de la S que sí tienen etimológicamente martes, jueves y viernes. También proceden del genitivo muchos topónimos que evolucionan junto con el sustantivo al que este genitivo acompañaba. Campigotorum será Campotoro, hoy Toro, una localidad en Tierra de Campos, o Castrum Sigerici será Castrojeriz. En otros casos tenemos el topónimo sin el nombre regente, cosa que ocurre mucho, sobre todo cuando se refiere a Eclesia, que estaban muchos topónimos. Eclesia Santi Emeteri será Santander. Eclesia no forma parte del topónimo, el topónimo actual procede solo de Santi Emeteri. O Sancti Ponti, Santi Ponce. También proceden de genitivos títulos referidos a persona, comite stabuli, condestable, filius ecclesiae, feligres. Algunas palabras conservan la forma procedente de un ablativo, sobre todo en aquellos casos en los que se transforman en adverbio. Ac ora es agora, antiguo agora, actualmente ahora. Ocanno es hogaño. Loco, que significaba en el punto, pasó a ser luego, ¿no? Con dictongación y sonorización de consonante sorda en posición intervocálica, pero ese luego medieval, español y sobre todo vivo hoy en muchos países de América, que significa inmediatamente. En cuanto a los adjetivos posesivos, hay que decir que los adjetivos de primera persona de singular, meus, mea, habían funcionado como adjetivos de la primera y de la segunda declinación. Meu evoluciona a mieo con dictongación de la E y con reducción del triptongo mío, mío o mío, las dos formas se documentan. Y mieo en leonés con conservación del triptongo. El femenino es mía. Otra forma corriente era mie, acabado en E, que con la apócope de la E final evolucionó a mí y con el tiempo reemplazó a mío. Tuvo también para ello apoyo de la fonética sintáctica, ya que suele ocurrir en posición antepuesta al nombre, cosa que hemos visto que ocurre en el caso de otros adjetivos. Tus y tua dieron to y tua, forma que sufrió una elevación de la glide, es decir, un elemento articulatorio interno, quizá por influencia de cuius, cuyo, de forma que hoy tenemos tuya. El posesivo reflexivo se generalizó como posesivo de la tercera persona. Sus evolucionó y dio las formas so y sua. Nostrum y vostrum se desarrollan normalmente, nuestro y vuestro, con dictongación. En cuanto a los pronombres personales, la primera y la segunda persona se mantienen como en latín, aunque afectados por cambios fonéticos. Ego desarrolló desde muy pronto una forma reducida eo, que es la base del español yo. Ego pierde enseguida esa G intervocálica y con E breve tónica dictongará en ieo, yo. En francés antiguo fue yo, en italiano io, rumano y portugués eu.
En las demás personas solo hay que destacar la pérdida de las formas casuales. En plural quedan nos y vos como formas únicas. Las formas de dativo singular, mi procede de mí y tibe, que después sería ti por analogía con mí, tibe procede de tibi. Pues las formas del dativo singular mi y tibe y las del acusativo me y te probablemente mantuvieron durante un tiempo el significado propio de caso, pero después perdieron esa distinción y se desarrollan con pronombres tónico y átono respectivamente. El mismo desarrollo tuvo el pronombre de tercera persona, se, sibi, se, si. Un desarrollo especial es el que se produce con la preposición cum, que en latín iba enclítica tras los pronombres de segunda y tercera. Las formas latinas eran mecum, tecum, nobiscum y vobiscum. Con esa forma cum enclítica unida detrás al final de la palabra. Con la pérdida de las declinaciones se usó como pronombre tónico regular migo y tigo. La sonorización de esa sorda intervocálica hizo probablemente que los hablantes no reconocieran en esta forma la preposición cum, por lo que volvieron a colocarla cuando las preposiciones empiezan a ser las que marcan la relación sintáctica, se le añade conmigo, contigo, consigo o las formas hoy en desuso connusco, conbusco. Curiosamente, pues estas formas tienen dos veces la preposición, una al final, ya totalmente mimetizada y transformada por la sonorización de la K intervocálica, y una antepuesta. El latín no tenía un pronombre específico para la tercera persona y los hablantes utilizaban los demostrativos para referencias específicas. El caso oblicuo de ille, por ser átono, desarrolló lo que serán las formas reducidas, ilu, ila, ilu, a partir de las cuales se va a desarrollar el artículo castellano, el, la y los plurales, los, las. La forma plena del artículo aparece de vez en cuando. Por ejemplo, en miocid va a aparecer elos infantes y ahí aparece elos con la doble grafía de la L, que es la forma plena respetando, digamos, la grafía latina. Y sobre todo también cuando el artículo precede a una palabra que empieza por vocal, el espada. Lo vamos a encontrar en miocid y en otros textos medievales. Ille e illa se especializan como formas de pronombre sujeto de tercera persona, dando lugar a las formas elle, ella. Con la apócope de la palatal quedaría a al final de palabra, invariable en castellano, por lo que se hizo frecuente el, ella. Los plurales son el acusativo, ellos, ellas, y el neutro es ello, procedente de la forma latina illut. Las formas oblicuas se reducen a una sola sílaba, quizás por la frecuencia de uso y también porque eran átonas. Quedan de ellas solo la sílaba final, quizás porque era la que marcaba claramente el género. Así que de illan, illum y los plurales illas, illos, los pronombres de complemento van a ser lalo, las, los. Como ven, evoluciona la forma, la parte final de la palabra. A diferencia de los pronombres de primera y segunda persona, el de tercera conservó el dativo illi, que evolucionó a la forma le, plural, les. La combinación illi-illum, illi-illa evolucionó muy pronto a gelo, con la prepalatal fricativa sonora, que evolucionó a las formas gelo, gela, gelos, gelas. Finalmente, en cuanto a los demostrativos,
El sistema latino de tipo tripersonal se perdió en algunas zonas, pero se conservó en Iberorromance. La sustitución de los demostrativos de primera persona, ic, aic, oc, por los de segunda, iste, ista, istud, fue posiblemente el primer cambio, porque se da en todas partes. Al quedar libre la casilla de la segunda persona, en varias zonas fue ocupada por el antiguo intensificador ipse. El demostrativo de tercera persona, ille, continuó usándose, pero además con las funciones adicionales de pronombre de tercera persona y de artículo en la mayor parte de la Romania. Desde el latín tardío se da una tendencia a suplementar los demostrativos con la partícula ecce, que significaba he aquí, y que está en la base de los demostrativos en Italia y en la Galia. En otras zonas como Hispania o Dacia, la forma que se utilizó como intensivo fue algo semejante a acu, acuiste, acuisse o acuille. Quizás fue una confusión con atque o con ac, que significaba por otra parte, y llegó a fusionarse y pervive hasta hoy solo en la tercera persona. En cuanto a los pronombres relativos e interrogativos, en el latín tardío se suprimió la distinción entre masculino y femenino en el relativo, y el masculino qui asumió los dos géneros, con nuestra forma que. El neutro quod fue sustituido por su correspondiente interrogativo quid. Y hasta aquí este breve repaso de la morfología nominal. Es importante no solo repasar la declinación latina y ver en qué consistían estas diferencias, sino también acceder a cualquier breve gramática latina para ver los pronombres latinos, y también es muy fácil consultar todo esto en algunos de los manuales de gramática histórica o de historia de la lengua española que son de uso corriente. En cualquiera de ellos existirán cuadros que servirán para complementar esta información. A falta de otro que tengan a mano o en ausencia de otro, pues puedo recomendar el de Ralph Penny, que tiene unos excelentes cuadros para seguir la explicación y reconstruir todo esto. Nada más, muchas gracias.